¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de jueves. En Quintana Roo, legisladoras de Morena dijeron no al derecho a decidir de las mujeres. El Congreso local, con mayoría de este partido, rechazó la ampliación del derecho a decidir en ese estado y lo hizo a pocos días de las actividades programadas para la Semana del Día Internacional de la Mujer. Veremos qué piensa la mesa. Rosario Robles, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y también de SEDATU en el gobierno de Enrique Peña Nieto, culpó al pacto patriarcal de su encarcelamiento y busca su liberación mediante una propuesta a la Fiscalía General de la República. ¿Aceptará la Fiscalía la propuesta? ¿Caerán más por la estafa maestra o no? Y el Congreso panista de Tamaulipas arropa al gobernador García Cabeza de Vaca al aprobar una reforma para evitar que el Congreso Federal quite el fuero al gobernador y que sea el Congreso tamaulipeco el que decida. ¿A dónde va este caso? ¿Habrá impunidad del gobernador panista o es una persecución política de Morena? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Quintana Roo dijo no al derecho de las mujeres a decidir. Luego de aprobarse en comisiones en el Pleno, fue rechazada la iniciativa que buscaba legalizar la interrupción del embarazo hasta la 12 semana de gestación. Todo parecía ir rumbo a la aprobación. Incluso el líder de Morena, Mario Delgado, pidió a sus legisladores y legisladores apoyarla. Pero la marea verde no llegó a Quintana Roo. Veamos el contexto. Este martes el Congreso de Quintana Roo votó en contra del dictamen que buscaba legalizar el derecho al aborto en esa entidad. El dictamen proponía permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. A pesar de las manifestaciones a favor de esta iniciativa y el llamado del líder de Morena, Mario Delgado, a votar por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, 3 diputados morenistas votaron en contra y otros 3 no asistieron a la sesión. En total, solo 20 de los 25 legisladores asistieron a la sesión. 7 votaron a favor de reformar la Constitución local y 13 en contra. En una segunda votación, 8 votaron porque el dictamen regresara a comisiones y 12 en contra, por lo que la iniciativa quedó descartada. Además de reformar la Constitución, el proyecto planteaba modificaciones al Código Penal local y a la Ley de Salud. Además de los 3 morenistas, votaron en contra 4 diputados del PAN, 2 del Partido Verde, 1 del PRI, 1 del PT, 1 del PRD y 1 de un legislador sin partido. Quienes votaron a favor fueron 2 de Morena, 2 del PT, 1 del Verde, 1 del PRD y 1 más del partido local Movimiento Auténtico Social. Para ser aprobado el dictamen requería 2/3 partes de los votos del Congreso y, por tratarse de una reforma constitucional, el visto bueno de 2/3 partes de los 11 municipios que integran el estado. A la fecha, la Ciudad de México y Oaxaca son las únicas entidades que permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas sin necesidad de causales. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche y como cada jueves y martes, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, buenas noches. Buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlas y saludarlos. Y hoy escuchábamos a Lisa Sánchez, pero en radio, con Ana Francisca Vega. Ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, muy buenas noches, visitando a las estrellas de martes y jueves. Así es. Y Jorge Peniche nos acompaña en esta ocasión, abogado y cofundador de Justicia Transicional en México. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Hola, Genaro. Un saludo a todas y a todos. Bienvenido. A ver, empiezo contigo, Veloz. Evidentemente, el tema de la marea verde. Hace algunos meses celebrabas en esta mesa y celebrábamos el que estuviese aprobado en Oaxaca, tanto matrimonio igualitario como la regulación del derecho a decidir, la liberalización. Y decíamos, así va a ser en el resto de las legislaturas donde haya mayoría de partidos de izquierda, incluido Morena. ¿Qué pasó en Quintana Roo? Quintana Roo, que por cierto es de los primeros estados, del país que también tuvo matrimonio igualitario por una orden judicial, pero en donde también hay un activismo fuerte. ¿Cómo lo ves? Bien, me gusta hablar de esos temas en una mesa progre como esta, con mis compañeros y compañeras que están hoy. A ver, lo que pasó fue lo que pasó en otros contextos locales, fue lo que pasó en Hidalgo, fue lo que pasó en Veracruz y fue lo que pasó en Querétaro. En algunos era por la falta de voluntad política y en otros fue por mayoría y en este caso fue por falta de voluntad política. Lo que pasó jurídicamente es que desde hace 5 años se puso sobre la mesa que se discutiera sobre la despenalización del aborto
junto con la reforma constitucional local, porque hoy en México 19 estados, bueno, 20 estados ya, protegen la vida desde la concepción, es decir, que consideran al feto, cigoto, una persona y les otorgan derechos de personas, entonces el aborto está considerado como homicidio y con sus respectivas sanciones dependiendo del contexto. Y ese era el caso de Quintana Roo. En Quintana Roo la Constitución protegía al producto desde la concepción, ¿no? Y lo que pasó es que las compañeras que decidieron empezar esta lucha en noviembre pasado empezaron a hacer plantones fuera. En Quintana Roo vimos un despertar brutal y muy chido respecto a los derechos de las mujeres a partir de un desafortunado e injusto feminicidio que hubo y que terminó en unos enfrentamientos con los policías pues muy desafortunados. Y lo que pasó en Quintana Roo es que desde entonces la resistencia se ha quedado afuera del Congreso, pero es en un ejercicio bastante bueno, que es llevarlo junto con esta correlación política de fuerzas dentro del legislativo, junto con el activismo. Llevaron esta discusión al Pleno, y en el Pleno habían dicho otros diputados que sí, que estaba bien, pero que disminuyeran las semanas a las 8 semanas de gestación y que no fuera la interrupción hasta las 12 semanas. Después votaron en contra porque cuando regresaron de un receso resulta que no había 5 diputados y resulta que no querían ya votar la modificación a la Constitución. Fue distinto porque hubo un avance legislativo en la discusión y de pronto a la hora de votarlo, pues votaron en contra, y votaron en contra no solamente los diputados y diputadas de Morena, sino del PRD, que también hoy abrazan una supuesta agenda progresista, los del Verde y, pues muy desafortunadamente también, la ausencia de Partido Movimiento Ciudadano, que se ha colgado el pañuelo verde en donde ha estado, pero pues dejó mucho que desear. Y lo digo junto con otros personajes, incluyendo los del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Lo que falta es diálogo, creo que no se ha acabado todavía, porque se puede volver a presentar la iniciativa, no se ha terminado y desafortunadamente estamos viendo que no está surgiendo frutos la organización en el contexto local y que vamos a necesitar que las legisladoras y legisladores federales se pongan las pilas, porque va a quedar en su cancha modificar o la Ley General de Salud o el Código Penal o cualquier otra cosa, porque en el contexto local no está funcionando y simplemente se generan desgastes y se fortalece el movimiento pro vida, al que me gusta a mí llamar pro muerte. Fíjate que justo ese es uno de los dilemas que hay, Elisa, en torno a los movimientos, ¿no? De si buscamos que haya un cambio desde la Ciudad de México en los códigos civiles, que se regule, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario en el Código Civil Federal, o si queremos que en los estados sean los movimientos de la diversidad sexual los que impulsen los cambios, un poco lo que mencionaba Veloz, que pues no está funcionando para ninguno de los dos temas. Bueno, para matrimonio igualitario un poco mejor, porque en efecto en varios estados ya, en 22 estados al menos, ya es posible matrimonio igualitario, pero para el derecho a decidir no, derecho a decidir solamente Oaxaca, Ciudad de México, y ahora estaba esta iniciativa en Quintana Roo. ¿Cómo lo ves tú? Y pues Mario Delgado también llamando a sus legisladores, pidiéndoles que votaran a favor y pues no le hicieron caso. ¿Qué pasó con la supuesta disciplina partidista que tiene Morena tan fuerte? Yo creo que efectivamente las dos vías no son mutuamente excluyentes, es decir, la participación política de las mujeres quintanarroenses se tiene que escuchar en el Congreso local, esta discusión se tiene que dar en el Congreso local y bueno, es responsabilidad de todas y todos avanzar esta agenda también desde el centro y desde lo federal, haciendo pues todo lo posible y todo el convencimiento y el activismo posible para que esto también avance ya de manera nacional y no tengamos que esperarnos a lo que discutíamos en otras mesas, ¿no? Que se junten los suficientes contrarreformistas, estados contrarreformistas que sigan tutelando este tema del derecho a la vida desde la concepción, sino que materialmente volvamos el derecho a decidir, que además la Suprema Corte de Justicia ya dijo que discriminar a las mujeres prohibiendo su acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas por diversas causales, pues es definitivamente un acto discriminatorio que atenta contra su derecho a la salud. Ahora, sobre el debate que vimos ayer, yo quisiera resaltar los argumentos que dieron en contra, las y los diputados que se opusieron y que votaron en contra de esta iniciativa, porque me parece que son muy reveladores justamente ahora que estamos hablando tanto de pactos patriarcales, de machismos, de patriarcado en general.
de cómo en realidad pues estas discusiones siguen siendo discusiones sobre la dominación de los hombres sobre las mujeres. Uno de esos fue que no se tomó en cuenta el derecho de los hombres que desean ejercer una paternidad responsable, como si esto fuera un privilegio o una prebenda que se puede escoger y no fuera una obligación de los hombres, ¿no?, que participan activamente en la concepción de los hijos y que tradicionalmente los han avanzado. Si pudiéramos tomar esto como bueno, como derecho o como tomar en cuenta la paternidad responsable de quien quiere asumirla, ¿no? Yo me pregunto qué instituciones le darían seguimiento, porque los juzgados de lo familiar, por ejemplo, en todos los estados están más que colapsados con un montón de casos de padres que al contrario no ejercen esa paternidad responsable, que han abandonado a sus hijos, que no pagan las pensiones alimenticias y que en el gran foro de la vida, ¿no?, pues pudieron desafanarse ellos sí de la responsabilidad y la obligación que implica traer un hijo o una hija a este mundo. Que actualmente ninguna mujer está presa por abortar en el Estado, bueno, pues nomás faltaba, ¿no?, que tuviéramos que aplaudirles porque ninguna mujer esté presa por haber abortado en el Estado, o que no se, y que por lo tanto eso no se criminaliza, ¿no? Y luego ya argumentos súper técnicos que tienen que ver con lo que Estefanía nos estaba contando, que no se había respetado la técnica legislativa para la votación del dictamen, cuando el mismo Congreso estatal había pospuesto, como ya dijo Estefanía, la fecha límite que se había dado para el 24 de febrero para discutir esto, y no se había hecho por quórum y alegatos similares legaloides de capacidades técnicas y técnica legislativa por las cuales pues no se iba a tomar en cuenta. Yo cerraría nada más esta participación, pues ahí sí felicitando a las y los diputados que votaron a favor: Edgar Arceo, Sara Pérez, Ana Pamplona, Hernán Villatoro, Iris Adriana Mora, Judith Villanueva y José Luis Guillén. De acuerdo, me sumo también a esa felicitación. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Pues Morena le cuesta mucho este tema, ¿no? O sea, sí hay adentro de Morena, adentro de las izquierdas que participan en ese movimiento, pues quienes están evidentemente defendiendo este tema y quienes pues siguen un poco la postura, yo diría, la verdad sí conservadora del presidente López Obrador respecto al derecho a decidir y la idea de que se consulte a la gente cuando pues los derechos humanos no deben de consultarse, sino más bien garantizarse y votarse en congresos. No, pues yo lo veo muy mal y es un claro desacato a la línea del partido, la declaración de principios que garantiza desde una posición de humanismo pues el derecho de las mujeres. Hubo también un desacato a el presidente Mario Delgado, que llamó a votar a favor de despenalizar la interrupción del embarazo. Y claro, si fuera el PAN, pues si yo fuera militante del PAN y votara el PAN a favor, pues yo me extrañaría y me molestaría mucho, porque es una posición conservadora y confesional y misógina. Pero siendo militante de un partido que se adscribe a la izquierda, pues sí me parece sumamente reprobable, y habría que hacer una revisión de si esos diputados quieren reelegirse y pues simplemente que se les negara esa posibilidad por haber desacatado la línea del partido. Eso en primer lugar. También hay que decir que esto no pudo pasar porque también hubo partidos que se adscriben como fuerzas progresistas y que también votaron en contra, o peor aún, se ausentaron. Es el caso del PRI, del PRD, que forman parte de la Internacional Socialista y que por decisiones de esta naturaleza tendrían que ser expulsados de una organización progresista de esta naturaleza, así como el Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, que se molestan cuando yo les digo que es el partido del trending topic, pero ahí vemos cómo hay una inconsistencia en su política de perspectiva de género, y que es a contentillo. Pero de todas formas, yo diría, es mejor, yo respeto más, diría, a quienes asumen la responsabilidad política, la representación popular y que votan en contra, a aquellos que de plano se ausentaron. ¿Qué cosa más importante tenían que hacer en ese momento que estar presentes y representar a los ciudadanos que los eligieron? Y hay una anécdota clásica, ¿no? La llamada Pauliña, llamada así por Paoli Bolio, que en una votación determinante en donde estaba el fiel de la balanza por decidirse, él se sale del recinto legislativo y se esconde en el baño hasta que pasa la votación. Ese acto me parece absolutamente cobarde y sumamente irresponsable. Ahora, pues yo creo que hay que ir viendo cómo avanzamos en esta agenda. Me parece que efectivamente este tema ya no puede esperar más y que hay que explorar alternativas, ya sea desde el Poder Legislativo Federal o desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. ¿Cómo lo ves,
Jorge, no es tu estado, pero está pegado a tu estado, entonces conoces bien un poco cómo están los ánimos por allá. También en Yucatán pues, se han presentado algunos temas como matrimonio igualitario y nuestro amigo Alex Orue del estado también ha tratado de empujarlo a nivel local junto con otros colectivos también de activistas LGBT yucatecos y yucatecas, pero también el movimiento feminista pues allá está tratando de avanzar el tema, por ejemplo, del derecho a decidir en la península de Yucatán, que incluye también a Quintana Roo. ¿Cómo lo ves y qué le dirías a las legisladoras y legisladores que están impidiendo el acceso de las mujeres al derecho a decidir? Yo creo que la discusión, digamos, plantea reflexiones más amplias sobre cómo se avanzan y consiguen derechos y se logran cambios sociales, ¿no? De que el movimiento feminista es el que más ha planteado una oposición seria, si se le puede llamar oposición, que no creo que lo sea directamente, pero que ha planteado ideas en la agenda, particularmente durante su sexenio, y que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Esto queda pues fuera de toda duda, ¿no? Ahora que mencionabas el tema de matrimonio igualitario, pues justamente creo que hay que voltear a ver a esas luchas que de alguna manera han conseguido ciertos éxitos, que hay que decir también del tema de cannabis, donde obviamente Lisa jugó un papel protagónico en el caso Smart. Entonces, de alguna manera, digamos, el cambio social así se produce, ¿no? A veces hay una victoria, a veces hay tres derrotas. Hay un libro muy interesante que habla de estos temas y creo que Genaro, tú igual estás familiarizado con cómo se produjo la lucha por matrimonio igualitario en Estados Unidos, porque has escrito sobre eso en el caso Obergefell. Y el planteamiento es, ¿qué tiene que cambiar cuando los argumentos legales que daremos a favor o en contra del aborto, el matrimonio igualitario, desde 1930, 1950, ahorita, son los mismos? Porque esto no es una discusión propiamente sobre cuestiones legales, sino realmente sobre cuestiones políticas y preferencias, y hay gente, insisto, que involucra temas religiosos, ¿no? Y lo que hay que construir es esa masa crítica de manera muy estratégica, no solo en las cortes, no solo en los tribunales, no solo en los congresos, decía Lisa, me parece muy necesaria esa discusión. Hay que tener discusiones locales, hay que tener también discusiones nacionales, e insisto, ahí está el trabajo que han hecho GIRE, que han hecho X, Justicia para las Mujeres. Recientemente se discutió un proyecto muy innovador en la Corte por parte del ministro González Alcántara sobre la despenalización del aborto en Veracruz. Entonces yo creo que la lucha sigue, ¿no? Decía el ministro Alvin Sox en Sudáfrica que en algunas ocasiones cuando la voz disidente y minoritaria, después de las luchas sociales alcanza a volverse la voz dominante, ¿no? Dominante en el buen sentido de la palabra. Entonces, pues, ¿qué decir? La conquista de derechos toma algunas derrotas, pero las victorias se saborean más y pues seguramente las mujeres y las morras siguen dando la batalla. Bueno, déjenme hacer una pausa. Vamos a darle seguimiento también, por supuesto, a lo que ocurra en Quintana Roo y si se vuelve a presentar esta iniciativa o si logra avanzar en comisiones de nueva cuenta, pues recuperaremos este tema. Hacemos una pausa y regresar. Rosario Robles presentó una nueva propuesta para obtener libertad anticipada. La Fiscalía General de la República tiene hasta el 26 de marzo para responder. ¿Qué opina la mesa sobre esto? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.